Hola a todos y bienvenidos al cuarto vídeo de teoría de química. En el tema de hoy es un poco largo, la verdad. Es un poco largo y es bastante teórico. Hay que entender un par de cosas, un par de conceptos, porque el vídeo importante de este tema, porque al final este tema sí que es muy importante, el vídeo importante de este tema son los boletines. Son los boletines y lo tendréis, me imagino que en el próximo vídeo de química que suba será el boletín de esto. Pero para saber hacer los ejercicios de boletín hay que primero entender una serie de cosas en las que sí vamos a incidir y una serie de cosas que vamos a nombrar porque, como llevo repitiendo un par de vídeos, al final de todos los temas haremos un repaso teórico para ver nuestro conocimiento y para comprobar que lo que hemos dado realmente sirve para responder esas preguntas y hasta ahí no será importante la gran parte de este tema. Entonces, vamos a empezar rápido y vamos a intentar ser lo más concisos posible. Pero ya os prometo que va a ser un vídeo largo, lo adelanto, y va a ser un vídeo un poco tostón. Vamos a empezar con cómo vamos a definir el equilibrio químico, ¿no? Vamos a tener dos reacciones. Las reversibles van a figurar dos flechas y no transcurren del todo. Mientras que las irreversibles sí transcurren hasta el final y tienen una única flecha. Es decir, solo pueden ir hacia un lado. Si mezclamos varios compuestos en un recipiente, comienzan a reaccionar hasta alcanzar un estado de equilibrio. En este caso, las concentraciones de los componentes de la mezcla son constantes. Entonces vamos a introducir lo que es la constante. Si tenemos, imaginaros, dos compuestos más otros dos compuestos en una reacción reversible y la velocidad del primero es directa y la del segundo es inversa, en equilibrio, es decir, en el estado de equilibrio, la velocidad 1 será igual a la velocidad 2. Hablaremos, por tanto, de la constante de equilibrio, representada como una Kc depende de la temperatura, de la naturaleza de nuestros compuestos, es decir, reactivos y productos, y de la ecuación química ajustada. Lo ajustamos y luego vemos la Kc. Dato importante, si es mayor que 1, se va a desplazar hacia la derecha, es decir, hacia la zona de los productos. Y si es menor que 1, será hacia la izquierda, hacia la zona de reactivos. Esta sería su formulilla. Vemos que la zona de productos va arriba y la zona de reactivos va abajo a la hora de calcularla. Entonces, visto una vez esto, vamos a seguir con estas constantes. Y tenemos las variaciones de esta. Primer punto, si invertimos la ecuación, es igual que las entalpías del tema 3, si invertimos la ecuación, invertimos su valor. Cuando se multiplican los coeficientes estequiométricos de una ecuación por un factor común, la Kc se eleva a su correspondiente potencia. Es decir, vuelta otra vez al ejemplo de las entalpías. Nosotros multiplicábamos por 3 todo. También teníamos que multiplicar por 3 la entalpía. En este caso, si tenemos que multiplicar por 3 todo, va a ser la constante la que vamos a elevar a 3. No multiplicaremos a 3, vamos a elevar a 3 porque es el mismo número que hemos puesto para el compuesto, ¿no? Mismo pasaría si lo dividimos. Si lo multiplicamos lo elevamos, si lo dividimos, raíz de ese número. Y por último, si una reacción química se puede expresar como una suma de varias reacciones químicas, el valor de la constante será la multiplicación de cada una de las constantes. Otro factor para estas constantes, la diferencial de n, es decir, la suma de productos, la parte derecha de la reacción, menos la suma de los reactivos, la parte izquierda de la reacción. La constante de reacción, que es matemáticamente calculada, igual que la constante de equilibrio. Está representada como una Q y tendría este tipo de simbolismos. Sabremos que será un reactivo puro cuando esta Q dé 0. Y el desplazamiento será hacia la derecha. Hacia la derecha también será si la Q es menor que K, pero no será un reactivo puro, sino un reactivo y un producto. Si son iguales, tendremos la doble flechita, es reversible. Por tanto, tendremos un reactivo y un producto y estará en equilibrio. Por el lado contrario, si la Q fuera mayor que la constante de equilibrio, tendríamos un reactivo y un producto también, pero hacia el otro sentido. Ocurriría lo mismo con el 0 y el infinito. Tenemos un producto puro en vez de un reactivo puro y tiraría hacia el lado izquierdo de la reacción. La fórmula, que es lo que vamos a destacar de esta diapositiva. Entonces, dentro del equilibrio habría dos tipos: el homogéneo, que son todas las especies en la misma fase, por eso es homo, y el heterogéneo, las especies están en distintas fases, ¿no? Por eso es hetero. Entonces sería algo tal que así: gas y gas, o sólido más gas, distintas fases. El grado de disociación, otra deriva de la constante que hemos visto antes.
En este caso tendría esta formulilla y podríamos calcularlo tal que así. Tendríamos dos reacciones, vemos que A es nuestra primera reacción y B es nuestra segunda reacción. B la vamos a multiplicar por 2 y es una reacción reversible y es una reacción homogénea, están todos en fase gas. Entonces, en la parte inicial vamos a tener la constante de A y ningún valor en B. En la parte del cambio vamos a tener una menos X, la X es lo que buscamos calcular, en la A y una más 2X, es decir, la X que tenemos que añadirle a nuestra parte de los productos o el valor que está multiplicando a B por 2 y el equilibrio va a dar la constante de A menos X es igual a 2X. Entonces, nuestra constante de equilibrio estará formada por 2 por la constante de A por el grado de disociación al cuadrado partido la constante de A menos la constante de A por el grado de disociación. ¿Por qué? Porque como el grado de disociación es lo mismo que la X, nuestra incógnita, por la constante de A, habrá ejercicios donde nosotros tengamos el dato de disociación y en vez de calcular el grado de disociación habrá que calcular la X o la constante, depende del dato que nos den, entonces hay que trabajar también con esto. Y si os fijáis, la constante de equilibrio es lo que vimos antes, es la parte de la derecha partido a la de la izquierda. Y como la parte de la derecha está multiplicando por 2, la parte de la derecha la vamos a elevar a 2. Esto sería, bueno, es un pequeño ejemplo, no es ni siquiera un ejercicio entero, pero más o menos son así estos ejercicios. Entonces vamos a tener que hablar del principio de Le Chatelier. ¿Y qué nos cuenta? Bueno, el amigo nos decía, así a modo teórico, cuando se modifica la temperatura, la presión o concentración de algún componente de la reacción química en equilibrio, el sistema responde alcanzando un nuevo equilibrio y contrarresta principalmente el efecto de la modificación. Vamos a ver los 4 puntos. Entonces, si tenemos una variación en las concentraciones, aumenta la presión o aumenta la constante de R, vamos a tirar más hacia la izquierda. Tiraremos hacia la derecha si baja la presión o si baja la constante. Si hay una variación en el volumen, aumentando el volumen tendríamos que ir a donde haya más moles y disminuyéndolo a donde haya menos. Variación de la presión por la presión. Cuando aumenta vamos contrario al volumen, es decir, a más presión menos moles, a menos presión más moles. Y por último la variación de temperatura. Esto lo habíamos comentado en el tema 3 y tendríamos, si aumenta la temperatura la reacción sería endotérmica. Ese concepto es el que ya tratamos en el tema 3. Sin embargo, si reducimos la temperatura la reacción sería exotérmica. Vamos a relacionar la constante con la temperatura y con la energía libre. Entonces, con la temperatura sería esta fórmula. ¿La vamos a usar? No demasiado, pero sí que hay que nombrarla. ¿Por qué? Porque es un poco importante. Tendríamos el logaritmo neperiano de la constante 2 partido la constante 1 sería lo mismo que la entalpía de energía libre partido la constante de R por la diferencia, digamos la diferencia inversa de la temperatura. Entonces ahora vamos a relacionar la constante con la energía libre y sería nuestra energía libre más la constante de R por la temperatura por el logaritmo neperiano del equilibrio Q, de la constante Q, o también denominado de otra manera con un negativo delante. ¿La vamos a usar? Ya os digo que no mucho. ¿Es importante? Un poco sí, pero hay que nombrarla. Un poco es la quinta esencia de este conocimiento químico, ¿no? Entonces, visto el principio de Le Chatelier, lo que podemos hablar ahora es sobre el equilibrio del ácido-base. Varias personas dieron definiciones sobre la relación de ácido-base. Tendríamos el ejemplo de Arrhenius. Nuestro amigo Arrhenius no contemplaba en su teoría las bases que no contenían OH. Entonces, Bronsted-Lowry, o como se diga su nombre, decía que la base es un aceptor de protones y el ácido un dador de protones. Entonces llega Lewis, que también es otro tío que tenemos que nombrar, que nos comenta que el ácido es un aceptor de pares de electrones, o sea, corrigiendo a nuestro amigo Bronsted, mientras que la base es un dador de pares de electrones. Por tanto, a partir de aquí podríamos formular lo que va a venir a continuación. Vamos a empezar con el producto iónico de agua. El producto iónico del agua, tenemos aquí una reacción, sería la parte de los productos y ya está. La parte de los productos. No hay más. A 25 grados es las condiciones ideales. En el cálculo del pH y el pOH vamos a necesitar los logaritmos y vamos a sacarlo a partir de esto. Nos dicen el pOH de esta reacción no sé qué tal. Bueno, lo vamos a tratar con
los datos que nos den. Pero es importante que en nuestras reacciones sepamos hay un H o un OH, y es prácticamente con eso con lo que vamos a poder trabajar si no nos dan el dato. Detalles del cálculo del pH. La suma de ambos debe dar 14. Es interesante luego por si no tenemos o si no sabemos o simplemente queremos acortar el proceso del cálculo de uno de los dos. Sabemos que teniendo uno solo es despejar. Si el pH es menor que 7, estamos ante un pH ácido. Si es igual que 7, será neutro, y si es mayor que 7, será 1 básico. También sabemos que el producto iónico del agua, que comentábamos antes, será la multiplicación de la constante de acidez por la constante de basicidad. ¿Hay un ejemplo de esto? Sí, en el vídeo siguiente, en los boletines, veremos todo, os lo prometo. Pero ya digo que hay que hablar de esto porque vamos a centrarnos más en la parte teórica. Entonces, si estábamos hablando del ácido base, vamos a tener que tratar también los tipos. Tenemos ácidos y bases fuertes, es decir, que se ioniza totalmente. Por tanto, las constantes tanto de acidez como de basicidad son enormes, grandes, muy grandes. Y nuestra alfa, lo que vendría siendo nuestra grado de disociación, tendría un valor similar. Aquí pues igual, porque prácticamente un 1. También tendríamos las débiles, evidentemente. Si hay fuertes, hay débiles. Y esta es una ionización parcialmente. Nuestra alfa sería muy pequeña, mucho más pequeña que un 1, y nuestras constantes, tanto la de acidez como de basicidad, también serían enormemente pequeñas, al contrario que las fuertes. De todas formas, encontramos otra, los ácidos polipróticos, que pueden liberar más de un ion de hidrógeno, es decir, que actúan como ácido en varias etapas. Aquí tendríamos una reacción, un ejemplo, al que vemos que pierde un hidrógeno, tanto la parte izquierda como la derecha. ¿Vale? Pueden liberar más de un ion de hidrógeno, lo vimos. H2O SO4 pasa a HSO4. Y el cálculo del pH en este caso sería igual que antes, el logaritmo de, y vamos a usar en este caso la concentración por el grado, el alfa. La disolución reguladora consiste en ácido o base débil y sal de ácido o base débil también. Tienen la capacidad de resistir los cambios del pH cuando se adicionan pequeñas cantidades de un ácido o base fuerte. Visto todo eso, tenemos que hacer una serie de valoraciones, y es que la valoración es la determinación de la concentración de un ácido o una base empleando otro ácido o una base de concentración conocida. Por tanto, el punto de equivalencia o punto de neutralización se le conocerá a la proporción de moles de cada reactivo tal que hace que reaccionen todos los reactivos. Mientras esto no va a quedar ninguno. Tenemos 4 tipos. Si el ácido es fuerte, la base puede ser también fuerte y entonces es neutra, pero también puede ser débil, es decir, una sal ácida y un pH menor que 7. Si el ácido, sin embargo, es débil y la base es débil, encontramos un punto de equivalencia entre la constante que habíamos visto de acidez y la de basicidad. Por tanto, solo nos quedaría una de las cuentas, es que el pH sea mayor que 7 y que la sal sea básica cuando el ácido es débil y la base es fuerte. Visto esto, vamos a tratar entonces el equilibrio de solubilidad. Ya veis que hay un montón de cosas y hay cada vez más, pero es que se hacen los ejercicios todos o casi todos de una manera muy similar y muy parecida. Entonces hay que ver la teoría para los vídeos del futuro, los que vamos a tener dentro de algún tiempo, con las cuentas de teoría, y vamos a centrarnos en estas fórmulas que estamos viendo porque sí que las vamos a usar por lo menos en el boletín siguiente y en posteriores, que el tema siguiente tiene bastante que ver con una relación similar de mecánica a la hora de hacer los ejercicios a este. Entonces, el equilibrio de solubilidad. ¿Y qué vamos a tratar aquí? Vamos a empezar con las sales solubles y las sales insolubles. ¿Y cómo le conocemos a las sales solubles? Pues que son altamente solubles, no lo dice el nombre, e incluso en concentraciones que están elevadas, mientras que las sales insolubles se disuelven con gran dificultad y en pequeñas cantidades. Aquí encontraríamos varias reglas, son las reglas de la solubilidad. Punto número 1. Compuestos solubles. Son los alcalinos e ion amonio, nitratos, percloratos y acetatos. Tenemos aquí esos ejemplos. Punto número 2. Son compuestos en su mayoría solubles, es decir, los cloruros, los bromuros, los ioduros y los sulfatos. Excepto el plomo, la plata, se hace solo el plomo, la plata y el mercurio. Punto número 3. Encontraríamos los compuestos insolubles, que son los hidróxidos y los sulfuros, junto con los carbonatos y los fosfatos. ¿Hay excepciones? Sí, hay excepciones.
La excepción sería los metales alcalinos y iones amonio. ¿Por qué? Porque van en el punto número 1, que tienen compuestos solubles. Los sulfuros de los alcalinos térreos son solubles y los hidróxidos de estroncio y calcio son un poco solubles. Entonces, visto esto, que al final va a requerir más importancia cuando demos la teoría, vamos a tener que hablar de las sales poco solubles, que son las que presentamos antes, y que nos cuenta la solubilidad, la S, es una máxima concentración de sal que se puede disolver en una cantidad dada de un disolvente a una temperatura fija. Si la sal es mayor que la solubilidad, se precipita, y si no, pues no se precipita. Sal mayor que solubilidad precipita, sal menor que solubilidad no precipita. Constante de solubilidad, teníamos una constante antes, tenemos una constante ahora. La vamos a representar como la Kps y dice así: sería la constante para el equilibrio que se establece entre un soluto sólido y sus iones en una disolución saturada. Dejo una tabla, no hace falta saberla, porque si la vamos a necesitar, por lo menos los datos que vamos a necesitar nos lo van a dar en los ejercicios, pero con los constantes del producto de solubilidad a 25 grados, a condiciones ideales, a temperatura fija. Esto nos lo dan, os lo prometo, no hay que sabérselo. Entonces, tras ver esto, vamos a seguir hablando y vamos a ver el producto iónico. Teníamos una Q antes, tenemos una Q ahora. Sería la misma expresión que la Kps, o sea, como la constante de equilibrio que habíamos visto en la parte inicial del vídeo, pero utiliza las concentraciones iniciales. Si la Q es mayor que la constante de solubilidad, tendremos una disolución insaturada, es decir, no precipita. Si son iguales, satura. Y si es mayor la constante, el producto iónico, pues encontramos una disolución sobresaturada y que por tanto, en el caso contrario al resto, precipitará. Vamos a ver esto un poco mejor, con los factores que afectan al equilibrio de solubilidad. Y tendremos la temperatura. ¿En qué afecta? Pues que si la reacción es endotérmica, la solubilidad aumenta con la temperatura. A efectos del ion común, disminuye la solubilidad. Y a efectos del pH, los hidróxidos, que son poco solubles, al disminuir el pH, aumenta la solubilidad. El ion complejo, ion o catión poliatómico, compuesto por un ion metálico central y ligando. Aquí tendríamos un ejemplo de una reacción que se ha visto afectada por esto. La precipitación fraccionada, técnica en la que dos o más iones en disolución, todos ellos capaces de precipitar con un reactivo común, se separan mediante ese reactivo. Un ion precipita mientras el resto permanece en disolución. Siempre que los iones tengan la misma concentración, a menor constante de solubilidad, antes precipitan. Visto esto, encontramos el equilibrio redox. El equilibrio redox tiene su propio boletín, tiene su significado particular, por así decirlo, y voy a poner un ejemplo. No voy a especificarlo, no voy a hablar demasiado de él, solo voy a poner un breve ejemplo. ¿Por qué? Porque hay que tratarlo en este tema, pero realmente no forma parte de este tema. Primero de todo, tenemos que presentar que pueda ser en oxidación o en reducción. En oxidación es una ganancia de oxígeno, una pérdida de hidrógeno y una cesión de electrones, es decir, lo contrario que la reducción. El oxidante es la especie que oxida a la otra, capta los electrones, se reducen. Y el reductor es una especie que reduce a la otra, cede los electrones y por tanto se oxida. Sí, un poco lío. La valoración del redox será la determinación de la concentración de una disolución con otra conocida. Y el punto de equivalencia será ambos reactivos han reaccionado completamente. Podemos ver el ejemplo, una justa reacción de redox en medio ácido. Esto es lo que nos comenta el enunciado. Tenemos que pasar estos dos hierros por este compuesto aquí en medio ácido. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a anotar la reacción, pero equilibrada. Tenemos que añadir nuestro hidrógeno y nuestro H2O. La parte de oxidación es la que tiene un electrón, bueno, pues menos. Entonces tiene que captar un electrón. Lo poníamos aquí en la teoría. El oxidante capta y el reductor cede. Lo vemos también en el ejemplo de la reducción. Vemos que nuestra parte derecha es la que tiene electrones y nuestra parte izquierda no, y eso hay que equilibrarlo. Por tanto, es una cesión. El ajuste que tenemos que hacer es porque el cromato no tiene el mismo número, y gracias a esto también podremos ajustar la H, vamos a ajustar la reacción. Entonces, visto esto, por fin añadiremos el electrón que falta y los 6 electrones que faltan para poder calcular, ahora sí, el resultado final.
Para esto vamos a necesitar en ambas reacciones los mismos electrones, por tanto la parte de la que tenía solo uno habrá que multiplicarla por 6 para tacharla. Funciona parecido a la ley de tachamos. Una vez hecho esto, sumamos ambas reacciones y nos quedaría el resultado final. Que sea 14 de hidrógeno más la guarda de esta más... Bueno, lo vemos ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Que también lo tenemos en medio básico. Otro ejemplo. Ahora ya nos da la reacción. Con la reacción ajustamos los electrones y vemos que la parte de oxidación será la del cromato y la de reducción la del cloro. Igual que antes. Ajustamos igual que antes. Esta vez en vez de H y H2O será OH y H2O. El agua siempre participa, pero dependeremos del oxígeno. En medio básico sí que lo vamos a tratar. Hecho el ajuste, multiplicamos por 2 para tener 6 electrones y 6 electrones. Hacemos la misma cuenta que antes, nos lo tachamos y tendríamos el resultado final. ¿Qué ocurre a este resultado final? Que aún así, aún podemos hacerlo un poco más bonito. Los que teníamos 10 de OH que sean tachados con otros 6 de OH que están en la parte derecha y nos quedaría un total de 4. Fijaros que para la comprobación podríamos ver que tenemos los mismos elementos en ambos lados, ¿no? Ambas partes de la reacción. Hay que comentar una cosa, y es que si os fijáis en el resultado final de la parte de arriba y el resultado final de la parte de abajo, falta un sodio. ¿Dónde estaban? No son necesarios en las cuentas. Lo vamos a ver en el ejercicio, pero en este cálculo hemos podido prescindir el sodio y añadirlo al final de todo. No era necesario en la cuenta. Visto esta parte que era la más quizás práctica con su propio ejemplo aquí, pero que no va a ser tratada hasta que lleguemos al boletín 6, parece que es, encontramos las reacciones electroquímicas y estas podemos diferenciarlas con un ánodo, es decir, oxidación, cede el electrón, y un cátodo, reducción, capta el electrón. Entonces, un electrodo va a ser la superficie sobre la cual se produce la oxidación o la reducción, mientras que la fuerza electromotriz, representada como una E, diferencia de potencial entre el ánodo y el cátodo. Tenemos dos tipos, las galvánicas, voltaicas, pilas, que producen electricidad como resultado de reacciones químicas espontáneas, es decir, nuestra fuerza electromotriz es mayor que cero. Y por el otro lado tendríamos las células electrolíticas, que el empleo de la electricidad para llevar a cabo una transformación no es espontáneo, es decir, nuestra fuerza electromotriz es menor que cero. Tendríamos aquí un dibujo de cómo en qué consistirían estas reacciones electroquímicas, ¿no? Por último, la electrólisis sería el proceso en el que la energía eléctrica se usa para que una reacción no espontánea tenga lugar. Invirtiendo el flujo de electrones, la célula galvánica se convierte en célula electrónica. Es como antes, le añades un menos y lo cambias. Esto es un poco más práctico. Si cambiamos el flujo, la célula galvánica se convierte en nuestro otro tipo de célula, que sería la electrolítica. Por último, vamos a relacionar esta fuerza electromotriz con su entalpía y con la constante de equilibrio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con estas imágenes que vamos a explicar ahora. Si nuestra diferencia de G, por así decirlo, si la delta de G es negativa, la constante es mayor que 1 y la fuerza electromotriz es positiva, la reacción es espontánea. En equilibrio sería con ambas, tanto electromotriz como diferencial de G, en 0 y la constante en 1, y pues en el caso contrario a la franja de arriba tendríamos la no espontánea si nuestra delta de G es positiva y nuestra fuerza electromotriz negativa, mientras que la constante es menor que 1. Así que para cerrar esto podemos hablar de las leyes del Faraday. Tenemos dos. La primera es que la cantidad de una sustancia que se oxida en el ánodo que se reduce en el cátodo es proporcional a la cantidad de electricidad que atraviesa la celda. Me la pela. Calor es I por T. Punto. Segunda ley. Durante la electrólisis, un Faraday de electricidad reduce y oxida un equivalente del agente reductor y oxidante. Me la pela otra vez. Nos quedamos con un Faraday es igual a un mol de electrones, que son 96.500. Con esto terminaríamos el tema 4. Sé que ha sido largo, sé que ha sido duro, sé que ha sido un coñazo, pero había que darlo. En los boletines se va a entender mucho mejor y se va a practicar mucho más las partes prácticas que hemos visto hoy. Gracias por ver el vídeo, espero veros en el próximo y un saludo.